Hoy vamos a conocer la famosa ex hacienda de Las Cruces, ubicada en la colonia agrícola del mismo nombre. Vamos a conocerla. Amigos, prepárense para escuchar la gran historia de este lugar, prepárense para escuchar relatos de tranzas, hablaremos de la revolución, de la arquitectura de este lugar, a qué se dedicaban, los diferentes dueños que tuvo a lo largo de su tiempo de funcionamiento y muchas cosas más. Ahora vamos a hablar, amigos, de la historia de las haciendas en México. Después de la conquista, después del arribo de la cultura europea, más específicamente española, a las tierras mesoamericanas y aridoamericanas, lo que hoy es México, hubo un gran reparto de tierras entre los personajes que llegaron desde el viejo continente hacia sus simpatizantes, hacia sus familiares y sobre todo entre personas pertenecientes a la nobleza. En estos lugares yacían poblaciones pequeñas de indígenas, de indios, de personas organizadas, pero que no tenían una economía tan compleja como sí la tenían los españoles, y tampoco estaban tan avanzados en sistemas de tecnología como los de riego o como los de siembra, por ejemplo, en la agricultura. Ahora vamos a hablar un poco de la arquitectura y de la composición de esta construcción, hablando de los materiales. Las estructuras, los cascos, tienen esta influencia europea, con esta característica especial que está conformada por elementos autóctonos, es decir, materiales que son originales de los lugares en que están estas haciendas. Es decir, podemos ver en este caso adobe, piedra, en algunas ocasiones caliche y un mortero que realizaban en estas zonas, aminorando costos y eficientizando todavía la parte para protegerse del clima, porque en estas partes de México el clima en tiempo de verano llega a ser de temperaturas muy altas. Podemos ver esta parte, cómo está gruesa la pared. Imagínense en aquellos tiempos, en aquellos años, qué tan eficientes eran. Supongo que bastante. Es más, hace ratito, estábamos allá afuera, y allá afuera la temperatura es notablemente más alta. Aquí estamos, la verdad, muy frescos. Ahorita ya empieza a hacer viento. Podemos ver esas paredes en las alturas donde solía estar el techo. Podemos ver todavía algunas vigas de madera bastante características, muy usadas y sobre todo muy fuertes, muy macizas. El mortero que todavía se niega a ceder ante el tiempo, ante el paso de la erosión de este clima. Ahora, amigos, ¿por qué se llama Colonia Agrícola Las Cruces? Este lugar anteriormente, en especial después de los tiempos de la Revolución, al acabar la llamada Revolución Mexicana, se convirtió en una colonia agrícola militar, es decir, que le pertenecía a viejos caudillos que habían sido partícipes en esta gran revuelta social nacional. Estos caudillos eran potenciales amenazas para el nuevo orden gubernamental que se estrenaba en México. Para tenerlos contentos y para que no hubiera riesgo de que se sublevaran, de que encabezaran revueltas, tales como las que ya hemos hablado aquí, les daban estas tierras, estas haciendas, eran como específicamente eran una herramienta política, lo que ahora conoceríamos como hueso, coloquialmente. Les daban estas tierras con la excusa de que tuvieran una manera digna de vivir y de mantenerse, para que no dependieran de la Secretaría de Guerra en aquel tiempo. Es así como se formaron las colonias agrícolas militares. En esta parte del suroeste tamaulipeco y en la parte del sur de Nuevo León eran partes de la jurisdicción de la misma persona, que en este caso, al término de la Revolución Mexicana, era el señor Francisco Carrera Torres, hermano del tan afamado Alberto Carrera Torres. Como podemos ver, los grandes movimientos sociales siempre han estado encabezados
por personas que buscan intereses propios y presumen y pregonan diferentes fines que son engañosos y que solamente utilizan para controlar a las personas. Al término de la Revolución Mexicana, por todo el país había caudillos resentidos, es decir, que sentían que su lucha no había tenido frutos, porque les digo que todos buscaban un fin propio, una ganancia personal en esta gran revuelta que tiene por nombre injustificado la Revolución Mexicana. Acabando la Revolución Mexicana, el país estaba dividido en muchas áreas y muchas zonas estaban controladas por líderes regionales que muchas veces tenían a su mando a personas enojadas y listas para matar, estaban armadas, eran muy temerarias y pues de acuerdo con la historia, las personas estas que llamamos ahora caudillos las utilizaban para sus fines. Las haciendas mexicanas en la parte norte del país, Tamaulipas, Nuevo León, el norte de San Luis Potosí, eran en su mayoría productoras de ixtle, que es esta fibra textil que se extrae de la lechuguilla, también de la palma. Actualmente es considerada como un artículo de lujo en prendas de vestir de fabricación artesanal. Ustedes habrán escuchado por ahí el cinturón piteado, muy famoso y muy aclamado y tremendamente respetado, admirado como un artículo digno de portar de personas que tienen buen gusto de vestir. Debido a su elaboración artesanal y a la escasez de estos productos hoy en día, es que tiene un elevado costo, un elevado precio. Bueno, vamos a seguir. También cabe destacar que hay algunas haciendas, había algunas haciendas que se dedicaban a la ganadería. Ahora vamos a hablar de cómo se conformaba la hacienda en la parte estructural que corresponde al casco, es decir, la parte central donde se hallaba la habitación del dueño, la habitación de las personas más altas en la jerarquía social de ese momento, como lo eran los capataces, que eran los encargados, digamos que eran los segundos al mando, la representación ante los obreros por parte de el dueño, el hacendado. Vamos a caminar por acá. La parte del patio central de la hacienda estaba rodeada por todas las habitaciones, por el cuarto de bienvenida, incluso había en las orillas algunas norias, que eran estos depósitos de agua, lo que ahora conocemos como pozos. Podemos ver aquí cómo había esta valla, esta cerca de piedra, tan característica de aquellos tiempos. Era la herramienta que utilizaban para delimitar los alcances territoriales de las haciendas, los alcances de la propiedad privada en aquel momento. Esta hacienda, esta posesión de tierra, ha tenido varios dueños a lo largo de su existencia. Antes de la Revolución Mexicana era poseída por el señor de ascendencia española, Pedro Landeta. Posteriormente, al término de esta gran revuelta, acabó siendo propiedad del señor Francisco Carrera Torres. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado mucho el video, esperamos que sigan atentos a los próximos videos que se avecinan. Quiero dar las gracias a mi camarógrafo Alan Daniel, a mi papá Rafael Reta que nos trajo y a las personas que nos recibieron aquí en la colonia agrícola Las Cruces, al delegado don Lázaro que nos dio acceso, y muchísimas gracias por supuesto a todos ustedes que hacen todo esto posible. No se pierdan el siguiente video. Muchas gracias.